Nos vamos ahora a Hong Kong para saludar a Shannon Zeng. Qué mejor que viajar casi al epicentro de los mercados ahora mismo para ver las oportunidades que las tensiones políticas y las que estamos viendo en diversos sectores como el inmobiliario o el tecnológico están dejando en la bolsa china. Una actividad en la que hay retos importantes como los que le gusta superar caminando por las montañas, una de sus grandes pasiones. Pero quizá, tras el esfuerzo, unas vistas espectaculares. Adelante, Shannon. Gracias por estar con nosotros, Shannon. Tiempo para ti. Hola a todos, soy Shannon Zeng de Hong Kong y estoy encantada de participar en este evento y hablar de las inversiones de renta variable en China. Antes, un poco sobre mí. Me he criado en la China continental. Estoy muy contenta de estar hoy con ustedes y hablarles de la situación en mi país. Sé que el tema de la inversión en renta variable en China ha suscitado intereses últimamente por las noticias sobre el país. Por ello, hoy espero poder ayudarles a profundizar más en la realidad del mercado chino y comprender cuál es la tendencia subyacente de la inversión de renta variable en China, por qué es relevante para ustedes y cómo integrar las diferentes perspectivas y noticias sobre China. Empecemos. Para empezar, echemos un vistazo a cómo está representada China en la renta variable a nivel global. Puede afirmarse que China es la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos. China es muy importante en términos del comercio global y su población es enorme. Pero si nos fijamos en esta diapositiva, China solo representa el 5% de los índices de renta variable a nivel global. Esto quiere decir que si se invierte en cartera de renta variable de $100, solo 5 o incluso menos estarán invertidos en China. Si lo comparamos con la presencia diaria de China y de su economía en la industria global, la realidad es que está infrarrepresentada en comparación con el resto del mundo. El origen de esta situación es muy interesante, y es que China, especialmente las acciones de clase A chinas, las que corresponden a empresas que cotizan en el mercado de Shanghái y de Shenzhen, han estado aisladas de los inversores extranjeros, cuya única vía de acceso a estas acciones ha sido a través de un sistema de cuotas llamado QFII o RQFII. Sin embargo, esto empezó a cambiar entre el 2014 y el 2016 a través de los programas Stock Connect, que permitieron a los inversores invertir en China sin restricciones de cuota, lo que hizo que las acciones chinas de clase A se convirtieran en una parte muy importante del universo global de inversiones. Desde entonces, MSCI, uno de los mayores proveedores del índice del mundo, ha incluido las acciones chinas de clase A en sus índices de referencia. Así, invertir en China ya no es una hipótesis, sino una realidad. Lo anterior ha provocado un incremento en el interés de los inversores internacionales por invertir en renta variable china. En esta diapositiva podemos observar los flujos acumulados hacia las acciones de clase A chinas por parte de inversores internacionales. Podemos ver que en los últimos años, pese a los altibajos de los índices de renta variable chinos, la tendencia es claramente positiva. Esto demuestra que los inversores globales estructuran sus decisiones de inversión en un horizonte temporal amplio cuando invierten en China. En mi opinión, invertir en China no solo consiste en comparar índices, también ofrece a los inversores una buena oportunidad de diversificación debido a que el tipo de empresas a las que pueden acceder, especialmente las del universo de las acciones chinas de clase A, es único. No puede replicarse con ningún tipo de inversión offshore. Por ejemplo, el vehículo eléctrico está ganando importancia, no solo a nivel global, sino también en China, donde cotizan los mayores fabricantes de baterías y de equipos de baterías para vehículos eléctricos en valores onshore de acciones de clase A.
Otro ejemplo es la empresa de licores más grande del mundo, que cotiza únicamente en acciones de clase A. Asimismo, encontramos muchos otros líderes de diversos sectores, como la tecnología. Muchas de estas empresas también cotizan con acciones chinas de clase A. Por tanto, acceder a este tipo de acciones ofrece a los inversores extranjeros un buen conjunto de oportunidades adicionales en sus estrategias de inversión en China offshore. Además, las acciones de clase A suelen tener un comportamiento distinto al del resto de índices internacionales, lo que ofrece ventajas en cuanto a la diversificación si se invierte en renta variable a nivel global. Por ejemplo, en esta diapositiva observamos que el coeficiente de correlación de cada celda, sobre todo en la parte destacada, la cifra está en torno al 0,3 entre la renta variable china y la mundial. Este valor refleja que en el 70% de las ocasiones, las acciones chinas de clase A se comportan de un modo distinto a las acciones internacionales, lo que pone de relieve el aspecto de la diversificación que he comentado antes. Por tanto, considero que hay motivos a largo plazo y motivos estructurales por los que los inversores deberían considerar invertir parte de su cartera de renta variable global en China, sobre todo en las acciones de clase A. Esta es la perspectiva a largo plazo. Entiendo que debido a las noticias más recientes sobre los cambios regulatorios, se haya generado preocupación entre los inversores internacionales. En las próximas diapositivas les explicaré cómo interpretamos nosotros este endurecimiento en las regulaciones. Antes de analizar los cambios de este año, me gustaría ofrecerles el contexto general sobre cómo interpretar los objetivos de los legisladores chinos. Las prioridades de este grupo son el crecimiento económico, la estabilidad social y las reformas estructurales. Son objetivos difíciles de conseguir a la vez, por lo que los legisladores siempre intentan buscar cierto equilibrio entre estos tres objetivos. Por ello, cuando la economía está en una situación más fuerte, es decir, hay un fuerte crecimiento económico, es más probable que se implementen medidas restrictivas para poner en marcha reformas estructurales en China. De hecho, en el pasado, hemos podido observar cómo cada 2 o 3 años se han producido olas de endurecimiento regulatorio en China. Por ejemplo, en 2011, 2013, 2018, donde observamos una fuerte campaña de desapalancamiento en el país, y en 2021, donde estamos presenciando más medidas de ajuste en sectores como el inmobiliario o el de Internet. La realidad es que el rendimiento del mercado de renta variable se comporta en paralelo al desarrollo del endurecimiento de las regulaciones. En la gráfica de la diapositiva, las barras amarillas representan el cambio en las valoraciones de la renta variable china. Observarán cómo en los años en los que se ha producido el endurecimiento de las regulaciones, las valoraciones caen, reflejando el miedo de los inversores sobre el mercado de renta variable chino. Sin embargo, si nos fijamos en los años posteriores a estas caídas, la renta variable china ha ofrecido rendimientos bastante buenos. Para mí, esta tendencia indica que deberíamos invertir cuando otros se muestran reticentes a ello. Este año viviremos un momento de endurecimiento con medidas centradas en resolver los problemas estructurales de China, como por ejemplo el monopolio de las grandes empresas tecnológicas, la desigualdad que generan los costes de la educación o los problemas persistentes relativos a la vivienda. En general, creo que estas medidas son duras a corto plazo, pero contribuirían a situar a China en una buena posición de cara al crecimiento sostenible a largo plazo.
En cuanto a nuestra perspectiva, para lo que queda de año, debido a este endurecimiento regulatorio, cabe destacar que la economía real presenta signos de una ralentización gradual. Por ello, creemos que a finales de la segunda mitad del año y a principios del que viene, nos adentraremos en una fase de flexibilización. En esta diapositiva pueden ver cómo el tipo interbancario SIBOR en China sigue una tendencia gradualmente descendente que refleja una política de flexibilización monetaria en China. Todo ello debería ser beneficioso por los rendimientos del mercado de renta variable. Teniendo en cuenta todos estos cambios regulatorios, ¿cómo han reaccionado los inversores internacionales? Su reacción ha sido bastante positiva, como podemos observar en esta gráfica, que corresponde a los flujos mensuales hacia renta variable a través de Stock Connect en China en acciones de clase A. Pese a todos los titulares negativos sobre China, podemos observar que en los últimos 11 meses se han producido flujos netos mensuales positivos y constantes hacia acciones de clase A. Lo anterior refleja la confianza a largo plazo de los inversores internacionales en las acciones A chinas. Por último, sobre la valoración, sé que para muchos inversores las acciones de clase A han sido muy caras. Sin embargo, si nos fijamos en la gráfica, observamos que en los últimos años la valoración de las acciones de clase A se ha situado en niveles razonables tras las últimas correcciones. Ahora, estas acciones cotizan 15 veces por debajo de la clase B. Están en niveles muy razonables si las comparamos con otros mercados desarrollados y con su propio rendimiento histórico. Como conclusión, diría que aunque no se hayan llegado a los niveles bajos de 2018, las acciones de clase A están volviendo a niveles razonables. ¿Cómo podemos acceder a las acciones de clase A chinas? En Allianz Global Investors ofrecemos dos opciones de enfoque Pure Play sobre el mercado de acciones chinas de clase A y una opción combinada que le ofrece una presencia holística en China. A aquellos inversores que estén interesados en las acciones chinas de clase A, les recomendaría Allianz China A Opportunities, nuestra estrategia más joven, como podemos observar. Esta opción se beneficia de los años de experiencia de Allianz Global Investors en este tipo de acciones. Llevamos operando una cartera exclusivamente de acciones de clase A desde 2009, con una trayectoria muy sólida desde hace más de 10 años. La estrategia de Allianz China A Opportunities es una inversión más concentrada que nuestro fondo insignia en las acciones A chinas, y creemos que es una muy buena opción para los inversores que hayan invertido en estas acciones y tengan una estrategia a largo plazo. En cuanto al rendimiento, Allianz China A Opportunities se creó en enero de 2021, por lo que contamos con menos de un año de trayectoria. Pero como pueden ver en esta diapositiva, Allianz China A Opportunities y Allianz China A Shares han tenido rentabilidades muy similares entre ellas y también en comparación con la referencia. Tengan en cuenta que en lo que llevamos de año, las condiciones del mercado han supuesto un reto importante, especialmente para los gestores activos de acciones A chinas, por lo que consideramos que este es un rendimiento bastante sólido para los inversores. Esperamos que a largo plazo el alfa que ofrezcan sea mucho mayor cuando las acciones A China dejen de ser menos susceptibles al sentimiento del mercado y su rendimiento se vea más marcado por los aspectos fundamentales de las empresas. Creo que es muy importante analizar la rentabilidad histórica de nuestro fondo de insignia en acciones A chinas. En este gráfico pueden ver la rentabilidad acumulada del fondo Allianz China A Shares.
Como pueden observar, en varios horizontes temporales hemos sido capaces de ofrecer un alfa fuerte y uniforme a nuestros inversores. Tenemos confianza en que así siga a largo plazo y ofrecer también un alfa potente. Para concluir mi presentación, me gustaría resumir con ustedes 3 mensajes claves. Las acciones A chinas están infrarrepresentadas en los universos de inversión globales. Creemos que pasarán de ser valores opcionales a valores indispensables en las carteras. Para ellos, inversores que estén interesados en una opción a largo plazo en las acciones A chinas, consideramos que ahora es un buen momento, porque China ha pasado por un periodo complejo de reformas, pero consideramos que tendrá un crecimiento sostenible en el futuro. Por último, en caso de que quieran invertir en este tipo de acciones, le recomendamos nuestro fondo Allianz China A Opportunities. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. La primera pregunta nos la ha enviado Diego Fernández Elices, que es director de inversiones en AIG. Voy a leerla para ti, Shannon. Dice, las prioridades chinas han cambiado bastante y todo lo que vaya en contra de la natalidad, la neutralidad de carbono, la regulación del capital o la prosperidad parece estar en riesgo. La regulación de la tecnología educativa planteó una vieja amenaza para los mercados chinos, que es que cada vez más sectores tienen el riesgo de transformarse en sectores sin ánimo de lucro. Esto probablemente genera grandes oportunidades de alfa, pero ¿pueden ser un gran riesgo para las inversiones pasivas en China? ¿Qué porcentaje del MSCI China está bajo ese riesgo? Valid. If I interpret the question correctly, basically means there are a lot of policy changes in China. Muchas gracias por la pregunta. Es muy válida. Si he entendido bien la pregunta, aborda todos los cambios en el marco regulatorio que ha habido en China, la forma en que han afectado a diversas empresas y se pregunta qué universos se ven impactados por esto en China. Para responder de forma sencilla, diré que ningún sector o empresa es totalmente inmune a los riesgos y oportunidades que surgen de esos cambios regulatorios en China. Como bien ha indicado, las prioridades políticas han cambiado de forma gradual con el tiempo y están relacionados con el ciclo de desarrollo de China. Cuando la prioridad ha sido alimentar a la población, las políticas han fomentado el crecimiento económico. Ahora que la economía se encuentra en una fase más sólida, el objetivo es combatir problemas estructurales, implementando un desapalancamiento, centrándose más en las preocupaciones diarias de los ciudadanos chinos a través de la reducción de los costes de la educación o la vivienda para la población china. Las prioridades cambian con el tiempo. Lo mismo ha ocurrido con el sector de Internet. Cuando el sector estaba emergiendo, las políticas eran muy flexibles para que estas empresas pudieran crecer muy rápido y volverse líderes nacionales y competidores globales. Ahora que están en una fase más madura, se observa una fuente adicional de riesgo financiero, por lo que se está ampliando la regulación de estos sectores. Diría que no debemos dar por hecho que la falta de regulación de un sector se mantendrá así en el tiempo. Esta situación solo existirá por un tiempo. Lo previsible es que más y más sectores, incluso el mercado en su totalidad, deberían interpretarse en un marco de políticas general. Y esto no es necesariamente negativo. Como ha comentado, algunos sectores han aprovechado oportunidades surgidas de este cambio regulatorio, como el de la energía solar, la energía eólica o el de los vehículos eléctricos. Estas empresas deberían beneficiarse de la autosuficiencia a largo plazo de China.
Pero hay algunos sectores más tradicionales que, si intentan mejorar su tecnología o procesos de producción, pueden verse afectados por las restricciones en materia medioambiental. Vemos ejemplos de oportunidades y riesgos. En mi opinión, genera un buen escenario para adoptar un enfoque muy activo en China, y es recomendable contar con alguien local que interprete lo que está pasando en cada momento y no se quede atrás en los cambios de los índices. Vamos con la segunda pregunta que nos llega de Tony Conde, que es responsable de gestión en Renta 4. Tony nos pregunta, las acciones locales en China han sido menos volátiles este año. ¿Cuál es vuestra interpretación de que esto haya sido así? ¿Es por ello que habéis considerado el lanzamiento de este fondo? Muchas gracias por la pregunta. En realidad, la decisión de lanzar el fondo de China A Opportunities no está relacionado con el entorno de los mercados a corto plazo. De hecho, nuestra intención siempre ha sido lanzar una versión con mayor convicción de nuestro fondo insignia, alias China A Shares. Después de todo el proceso de aprobación regulatoria, conseguimos lanzar el fondo en enero de 2021. Es una visión más a largo plazo. Creemos que seguirá habiendo intereses en las acciones chinas por parte de los inversores y queremos ofrecerles varias opciones para acceder a este mercado. En cuanto a la baja volatilidad de las acciones chinas en el mercado onshore, en comparación con el offshore, ha sido interesante observar cómo en los últimos 4 a 5 años las acciones han cotizado a un nivel similar o menor de volatilidad en comparación con el offshore. Esto refleja la creciente convergencia de estos dos mercados. Cada vez más inversores optan por el otro mercado. Además, en lo que llevamos de año, China Offshore se ha visto más impactado por el endurecimiento de las regulaciones a las empresas de Internet, y es que la mayoría de las empresas del sector de Internet cotizan en este mercado, como en Hong Kong, en lugar de acciones de clase A. Así, las decisiones políticas explican en parte la baja volatilidad de las acciones de clase A. La gestión del fondo es activa, centrada en análisis de compañías a través de sus fundamentales. Actualmente, los fundamentales no son el catalizador de algunas compañías según el sector en el que estén. ¿Tenéis en cuenta aspectos macroeconómicos o de regulación en la valoración fundamental de las compañías? Sí, es una pregunta muy buena. De hecho, en lo que llevamos de año, los inversores centrados en los fundamentales lo han tenido difícil en el mercado de las acciones chinas. Como he indicado, ha habido cuestiones temáticas irrelevantes para el análisis fundamental, sobre todo en un mismo sector, ya que no hay tanta diferenciación como nos gustaría. Sin embargo, esto no es algo nuevo en las acciones chinas. Siempre ha habido periodos en los que el mercado ha respondido más al sentimiento de los inversores que a los aspectos fundamentales. No obstante, estos periodos de tiempo suelen ser relativamente cortos, porque al final los inversores necesitan invertir en empresas que creen valor para ellos. Empresas que generen ingresos y flujos de caja, ofreciendo a los inversores dividendos o precios fuertes de las acciones. En última instancia, opino que las empresas más fuertes tendrán más cuota de mercado, en detrimento de las empresas más débiles. Lo que es especialmente relevante ahora, porque muchos sectores en China han pasado de estar en una fase emergente a una fase más madura.
Ahora la competencia interna entre ellas será más intensa. Con ello, veremos cómo las empresas realmente buenas serán las vencedoras en el futuro. No todas podrán serlo. Por ello es muy importante contar con un sector activo que le ayude a elegir a los ganadores del futuro en lugar de simplemente seguir el mercado. También ha hablado de los cambios en la política y el entorno macroeconómico, y nosotros no ignoramos esta realidad. De hecho, supervisamos las tendencias macroeconómicas y los cambios en la política de forma reactiva. Los incorporamos en nuestro proceso de inversión, pero no en una distribución descendente basada en el momento del sector o del mercado, sino que incluimos estas interpretaciones en nuestro análisis fundamental. Así es como capturamos las tendencias. Shannon, última pregunta. Aquí en España es muy popular que los inversores inviertan o conocen la historia de Tencent o Alibaba, incluso algunos han estado comprando. Claro, están preocupados con estas caídas, también con el sector financiero, ¿no? ¿Cómo ves tú estos dos sectores? Sure. So actually, this is quite a broad question. So I'll just provide some of my views. In terms of the internet companies, I would say that they have been under policy, I would say attacked, but they have been the policy victims so far this year. And we need to understand that the policy changes are not set to put an end to the business model. Es una pregunta un tanto general, así que voy a dar mi opinión sobre algunas cuestiones. En cuanto a las empresas de Internet, podríamos decir que han sido las más perjudicadas por los cambios regulatorios. Tenemos que entender que estos cambios no pretenden acabar con estas empresas, como las grandes Tencent o Alibaba o JD, sino que buscan regularlo. Este mercado ha contado con regulaciones bastante laxas y ahora está pasando a un entorno regulatorio normalizado, como cualquier otro sector en China. ¿Cómo lo interpretamos? De cara al futuro, algunos tendrán que ajustar su enfoque empresarial. Es probable que algunas empresas no puedan crecer al ritmo al que lo han hecho. Tendrán que reducir un poco sus perspectivas de crecimiento. Sin embargo, considero que estas empresas siguen siendo el motor de la innovación y son fuentes muy importantes de generación de empleo en China. Por ello, creemos que su rendimiento será superior al del mercado general en el futuro más próximo. Esta es nuestra interpretación general sobre estas empresas de Internet en China. En lo relativo a las empresas financieras, creo que la gente tiende a criticar y a evitar el sector financiero, pero en mi opinión, no todas las empresas financieras son iguales. Debemos diferenciar el subsector en el que operan e incluso dentro del mismo subsector debemos diferenciar las empresas de alta calidad de las de baja calidad. Probablemente uno de los sectores que más preocupan es el inmobiliario, por la posible quiebra de uno de los promotores inmobiliarios más grandes de China. Esta situación no es una sorpresa para nosotros. Lleva desarrollándose un año. Nuestra perspectiva siempre ha sido que el mercado inmobiliario debe ralentizarse, guiado por políticas dictadas desde arriba. Preferimos a los promotores inmobiliarios con una posición fuerte de capital y en una mejor posición para ser los líderes del mercado. Hemos evitado aquellos con un apalancamiento excesivo, como los que acaparan hoy las noticias. En relación con otras áreas, el impacto no es tan significativo como han temido algunos observadores. De hecho, creemos que la quiebra será una reestructuración gradual
pero dolorosa, y no tanto un colapso desastroso y completo. Lo anterior significa que el efecto dominó a otras áreas debería estar mejor controlado. En cuanto a otros sectores, como el bancario y el de las aseguradoras, preferimos empresas con un fuerte rendimiento de capital por su proposición única empresarial y que puedan superar a sus competidores. Esta es nuestra visión general sobre el sector financiero. Muy bien, muchísimas gracias, Shannon, por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Thanks everyone for your time. Thank you very much.